todos en un momento o en otro sufrimos esa experiencia de pérdida, esa experiencia de orfandad, esa experiencia de tener que dejar lo cómodo, ¿no?, y lanzarnos un poco a lo inseguro, y esa es la sensación del exilio. Cuando explico a mis alumnos cuál es la cultura del siglo XX, quiénes son, quiénes representan la aportación cultural del siglo XX de España al mundo, es que enseguida los nombres que se nos ocurren son los nombres del exilio. Y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Lunes 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El exilio comienza porque evidentemente la guerra termina con la victoria y no con la paz, que hubiese sido lo suyo, de manera que quien se marcha son todas aquellas personas comprometidas con los valores de la Segunda República. No tienen cabida en la España del 39 ninguna persona que haya defendido la Constitución, que haya defendido la democracia y que haya defendido esos valores, o en la cárcel, o muerto, o en el exilio. $500.000 españoles dejaron el país tras la victoria franquista de 1939 en el mayor éxodo de nuestra historia contemporánea. Francia, Argentina y México, la tierra más hospitalaria que acogió a 40.000 exiliados, fueron los destinos más frecuentes para ellos, aunque también Puerto Rico, Estados Unidos y un olvidado norte de África. Las consecuencias del exilio republicano son difíciles de medir, pero entre ellas una de las más hirientes fue sin duda la masiva fuga de cerebros que trajo consigo. Científicos como Severo Ochoa, escritores como Luis Cernuda o Rafael Alberti, cineastas como Buñuel o músicos como Pau Casals, todos ellos eran fruto de una renovada idea de España que arrancara en la década de los 20 y se afianzara en la Segunda República, y en la que la educación se convertía por primera vez en cuestión de Estado. Y el fruto tenía que llegar justo en esa fase. Ese exilio de recursos humanos de élite, precisamente es esa generación, la generación que había recibido una formación súper exquisita, de nivel europeo, que había sido incluso a veces profesor en universidades alemanas, británicas, y que no dan su trabajo a España en todos los niveles. La mayoría se inserta donde puede y cómo puede y cuándo puede, ¿no? Pero esas otras personas también, de otro nivel, también tienen sus dificultades inicialmente. Nadie les va a abrir un centro de investigación en Argentina, y todavía en Argentina era un país relativamente rico, pero en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, no van a encontrar tan fácilmente un lugar de inserción. Es la España perdida, lo que perdimos, porque lo perdimos todo. Es decir, perdimos todos los que se quedaron en España en aquel momento, perdimos esa persona, ese arte, esa literatura, esa sabiduría, ¿no?, que se nos va. A la vez, por supuesto, la otra cara de la moneda, los países que supieron acoger a este exilio ganaron inmensamente, algunos más que otros evidentemente, pero ganaron esa pérdida que tuvimos nosotros. La Universidad de Puerto Rico florece con la incorporación de profesorado español. Las universidades norteamericanas crean los departamentos de español precisamente con ese aporte. Salinas, Paco Ayala, que acaba de morir. Y claro, esto sin duda, yo creo que ahí hay un acuerdo general, significa un decrecimiento, no una parálisis, sino un regreso económico, tecnológico de este país que no se salva hasta los 60. Los exiliados compartían una idea de España, pero no los orígenes, ni la formación, ni el extracto social.
Entre los que se marcharon hubo intelectuales, pero también campesinos, obreros, fontaneros, albañiles, enfermeros, para los que el exilio no deja una rendija abierta. España se quedaba así desmembrada, sin cerebro, pero también sin manos que hiciesen posible un proyecto de país. La mayoría del exilio vive una vida muy parecida a la de cualquier emigrante. No ocurre en la historia nada distinto de lo que pueda ocurrir hoy. Van a ser inmigrantes ilegales en un país desconocido y que no los aceptan. Las personas, digamos, más humildes no tuvieron tanta posibilidad de poderse ir hacia afuera o cayeron presos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos se destacaron, fueron los que liberaron, por ejemplo, París, ¿no? Muchos de los exiliados españoles, pero otros, lamentablemente, como en el sur de Francia estaba el régimen de Vichy, el régimen colaboracionista con la Alemania de Hitler, terminaron en trenes, en vagonetas y en los campos de concentración de Mauthausen. Esa tarjeta es una tarjeta que mandó mi padre, deportado en Mauthausen desde el 6 de agosto de 1940. Y el remitente, Salvador Ginestá, matrícula 3464. Y el texto, que claro está, era vigilado: carezco de noticias vuestras, aunque de mí no recibáis noticias, no dejéis de escribirme. Pienso abrazaros muy pronto, recuerdos a familiares y amigos, os besa y abraza Salvador. Para Salvador Ginestá, el viaje a Mauthausen comenzó en febrero del 39, cuando cruzó la frontera con Francia para acabar en un campo de concentración del sur. El 4 de septiembre, Francia declara la guerra a Alemania y Salvador se alista para luchar como otros muchos españoles. Pero la invasión, unas semanas más tarde, le acaba situando en uno de los primeros convoys con los campos del horror como destino. 7.500 españoles llegaron a Mauthausen. Solo 2.500 salieron. Salvador Ginestá fue uno de ellos. A pesar de su suerte, sus planes juveniles y su pueblo natal de Agramunt, en Lérida, habían quedado ya muy atrás. Los españoles no pensaban que Franco permaneciera en el poder, ya que las dictaduras nazi e italiana habían desaparecido. Pensaban que los aliados exigirían la caída de Franco. Cuando se dieron cuenta de que no podían volver, porque antes no, pero cuando se dieron cuenta de que no podían volver a España, entonces dijeron, bueno, tendré aquí que asimilarme aquí, que integrarme. Con el tiempo, Salvador logró integrarse definitivamente en Francia, casándose con una francesa y consiguiendo un buen puesto de responsable financiero de una empresa. Su hijo Jean-Marie, académico y profesor en la Universidad de Orleans, representa el exilio de segunda generación, aquellos que hacen puente entre la España perdida y un futuro ganado fuera de estas fronteras. Un caso entre 500.000, muchos de los más brillantes no pudieron nunca regresar y acabaron sus días lejos. Otros lograron tener tiempo para traer de vuelta su trabajo y su presencia. Pero la imagen de España se había detenido en 1939 y con ella la opción de saber cómo habría sido este país con todos aquellos que se marcharon. No se pierde nunca la esperanza en volver, pero ya se va transmitiendo a la siguiente generación. Y cuando se puede volver, prácticamente se vuelve al vacío. Sí, se vuelve a un lugar donde esa mítica España que se ha forjado en el exilio ya no coincide evidentemente con la España real, y esa persona que dejó aquí su hueco ya se lo encuentra ocupado, y creo que es la auténtica tragedia del exilio. En un rincón de mi mente siempre digo, no hay peor momento salir de su país por obligación y abandonarlo todo. Siempre, siempre, siempre recuerdo que soy el fruto de este encuentro totalmente azaroso de una mujer que vivía en su tierra y de un hombre que había dejado su patria. Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come.
will come from the shadows